Bienvenidos todos los compañeros y agradecido y honrado por la invitación de poder hablar sobre este tema tan actual y muy interesante como es el derecho a la desconexión. Y bueno, y también para poder transmitir algunas ideas sobre esta temática. Básicamente quería compartir algunas reflexiones puntuales, porque es un tema muy tratado últimamente, tanto por doctrina como por jurisprudencia en algunos casos, y también en algunas situaciones muy particulares de algún ordenamiento jurídico por algunas normas en puntual. Claramente el avance de la tecnología es un dato de la realidad que no puede ser desconocido. Además, dicho progreso es cada vez más profundo y vertiginoso y se traduce en novedosos instrumentos que se ponen a disposición y en servicio del hombre, tanto a nivel, por ejemplo, del hardware, a nivel del software, de instrumentos de información, comunicación digital, etc. En su día, además, la introducción del correo electrónico constituyó un auténtico cambio en materia de comunicación, al venir a dar una especie de sacudón a las formas y modalidades de lo que es la interacción y la comunicación entre las personas. Lo mismo ocurrió con el primer teléfono celular, que permitía entablar llamadas sin que el dispositivo estuviera conectado a una pared, lo que parecía bastante difícil de conseguir en esa época. Sin embargo, ahora el móvil ya no tiene solo asignada esa función básica. Es además una especie de computador personal. Nos permite navegar en Internet, nos permite chatear con personas, hacer operaciones bancarias, comprar y vender mercaderías, enviar y contestar los propios correos electrónicos y una multiplicidad inimaginable de tareas adicionales. Asimismo, la tecnología se ha ido introduciendo paulatinamente a nivel de las empresas y por ende ahora el trabajador, que antes simplemente cumplía tareas manuales, mecánicas, inserto en una estructura organizativa más primitiva, si se quiere, como lo era la cadena de producción industrial, decía que ahora debe formarse y además actualizarse para empeñar sus funciones mediante la utilización de estas nuevas tecnologías. Entonces es cada vez más común que el trabajador se le asigne, por ejemplo, una casilla de correo electrónico para comunicarse con sus compañeros de trabajo, con el personal superior o incluso con clientes de la propia empresa. Pero también que se le proporcione, por ejemplo, un teléfono celular. Es muy común al día de hoy para cumplir con esas tareas, incluso para estar ubicable ante posibles requerimientos y necesidades empresariales, entre otros ejemplos. De ese modo, entonces, en el modelo de organización y producción fordista, taylorista, una vez que el operario de la fábrica culminaba su jornada de trabajo, marcando la tarjeta, dejando el overol colgado en el propio vestuario, comenzaba a disfrutar de su tiempo libre y personal, no debiendo asignar ningún espacio para el trabajo hasta tanto no concurriera nuevamente a la fábrica a la siguiente jornada. En cambio, la tecnología de hoy en día parece haber trasvasado esos límites, tanto los temporales como los espaciales, desdibujando entonces lo que es la línea divisoria entre el trabajo y la propia vida personal. Entonces las herramientas tecnológicas como la computadora personal, el correo electrónico, el móvil, las redes sociales, etcétera, han venido a hacer un quiebre en lo que era la bifurcación entre el tiempo de trabajo y de ocio, y por lo tanto que ya no es tan claro esa bifurcación, ni mucho menos el hecho de que uno exclusivamente trabaja cuando se encuentra físicamente presente en la empresa. En el escenario anterior, entonces, resultaba inimaginable que el obrero de la fábrica trabajara desde su casa o que lo contactaran fuera de horario para coordinar algún tipo de tareas, ¿no? Incluso que se viera compelido aún psicológicamente para adelantar trabajo para el otro día. Entonces, las cuestiones que quizás antes no se planteaban, pero que en la actualidad se manifiestan por el uso de estas nuevas tecnologías, tienen un impacto en la persona del trabajador que el derecho del trabajo no puede desconocer ni mirar hacia otro lado. En efecto, varias son las aristas de impacto sobre la forma de prestación del trabajo y sobre el trabajador en sí mismo considerado, que deben estudiarse y resolverse adecuadamente. En primer lugar, la tecnología genera una exposición y una invasión mucho más determinante en la intimidad y la privacidad del trabajador. En segundo lugar, el hecho de estar hiperconectados, aún fuera del lugar de trabajo, y sobrepasando el límite horario de la jornada de trabajo, constituye un tema esencial que el ordenamiento jurídico no debe desconocer y por lo tanto debe regular. Y en tercer lugar, también constituye un pilar fundamental
de este estudio la consideración antropocéntrica, si se quiere, de esta temática, sabiendo que mientras se prestan labores bajo esta realidad, el trabajador puede verse afectado en su seguridad y en su salud laboral. Entonces, cuando se suele hablar sobre el derecho a la desconexión, se suele desarrollar dentro de una tendencia o paradigma que intenta explicar justamente el mundo del trabajo como una realidad en constante cambio, en transformación vertiginosa, a modo de describirlo incluso como una auténtica nueva revolución, que ha sido catalogada de diversas maneras. Por ejemplo, una cuarta revolución, una quinta revolución industrial, una revolución tecnológica, una revolución digital, o distintos sinónimos que confluyen en la actualidad en esa descripción. Pero el factor común lo representa el avance de la tecnología y los instrumentos de información digital. A pesar de las distintas denominaciones que se han aportado, lo que confluye en todas estas perspectivas es la idea de un mundo del trabajo revolucionado. E incluso el concepto latente en esos postulados de que la regulación laboral se encuentra desfasada. ¿Qué quiere decir? Que es vetusta. Incluso que opera como una especie de ancla, ¿no?, para el avance de la humanidad, de la tecnología, de la economía y del propio progreso social. Entonces, a estos paradigmas se le adiciona una lectura desde el contexto social y económico de las diferentes sociedades, caracterizadas por regla general por la existencia de mercados de trabajo deteriorados por las crisis sociales, políticas y económicas, por la creciente existencia de trabajos precarios, por así decirlo, que cada vez es más frecuente recurrir o es necesario recurrir a empleos de carácter temporal, en cuyo caso todo ello ha llevado a la idea, creo, impostada, de que el mercado de trabajo necesita una reforma estructural profunda, mediante el artilugio y el aporte de conceptos que aporten algunas vías alternativas, como es la propia flexiseguridad, que es el concepto típico aportado a nivel europeo. En particular, se suele manifestar que estos cambios producidos en el mundo del trabajo, entre otros tantos, deben ser considerados y tenidos en cuenta por el derecho, y además, en concreto, por el derecho del trabajo, y que no podrían desconocerlos, sino que debe reaccionar y dejar de lado esa especie de rigidez a la que se le atribuye, y aportar soluciones más dúctiles, especialmente en materia de tiempo de trabajo. Es por ello que comenzaron a surgir ideas o propuestas como los bancos de horas, las jornadas de trabajo flexibles, los zero-hour contracts en el Reino Unido, los contratos o estructuras de organización, del trabajo y formas de trabajo novedosas, como el crowdworking, el crowdsourcing, el trabajo de colaboración, el empleo de términos como socios colaboradores, el work on demand, la economía colaborativa, etc. Y precisamente el concepto del derecho a la desconexión suele variar pendularmente entre estas propuestas flexibilizadoras, ejemplo típico es el caso italiano, que introduce la figura del derecho a la desconexión en un contexto de una forma de trabajo denominada lavoro agile, introduciendo medidas para aumentar la competitividad de las empresas y facilitar incluso la conciliación de la vida y el tiempo de trabajo de los trabajadores. Les decía, pendularmente entre estas propuestas flexibilizadoras y el otro extremo, de un derecho omnipotente, de contenido netamente protector, vinculado con una tutela más apropiada a la limitación de la jornada, también a el tiempo de descanso, necesario descanso, la salud y seguridad laboral y con la conciliación de la vida privada o personal y el propio trabajo. Pero en este contexto de análisis no resulta novedoso el hecho de que las tecnologías sigan en pleno avance, que el mercado de trabajo se vea sustancialmente cambiado o alterado, que existan formas de organización empresarial y de prestación de trabajo muy diferentes a las hasta ahora conocidas. En efecto, si uno hace un paralelismo, es posible señalar que el mercado de trabajo también se alteró, por ejemplo, cuando se introdujo por primera vez la máquina, o el maquinismo, ¿no?, de la primera revolución industrial, cuando se comenzó a producir en masa o en serie, cuando advinieron sistemas como el fordista y taylorista, cuando se evolucionó del carbón a la electricidad, cuando se introdujo la computadora, la robotización, el Internet de las cosas, y más actualmente la inteligencia artificial. Por ello creo que como punto de partida en este tema hay que evitar una visión fatalista o rupturista, y sortear todas aquellas posturas que proponen el fin del propio trabajo o de la existencia de una revolución del mercado de trabajo. En su caso, el derecho del trabajo tendrá que adaptarse necesariamente y progresivamente a estas realidades
Y la regulación, obviamente, del tiempo de trabajo no va a escapar a este proceso de adaptación. Entonces, en la introducción, Alba hacía referencia a lo que nosotros preferimos mencionar como una construcción dogmática del derecho a la desconexión, antes bien que normativa. Y en efecto, son pocos los ordenamientos jurídicos que han consagrado el derecho a la desconexión como una categoría autónoma. Y por ende, el escaso tratamiento legislativo de esta temática. En todo caso, las mayores regulaciones que pueden extraerse de los diferentes sistemas comparados provienen en gran medida de la negociación colectiva, pero limitada casi exclusivamente a empresas de gran tamaño o multinacionales. Sobre esta temática, entonces, es posible considerar una respuesta desde el análisis de los ordenamientos jurídicos que lo consagran específicamente, es decir, hacer una evaluación de este modelo desde el punto de vista jurídico-normativo. Y en función de esta arista de observación, puede determinarse que la desconexión tiene un estrecho vínculo con el tiempo de trabajo, es decir, la limitación de la jornada, el tiempo de descanso, tanto el descanso intermedio, el descanso entre jornadas, el descanso semanal, la licencia reglamentaria, las licencias especiales, la salud y seguridad laboral, los riesgos laborales psicosociales, el estrés, etc. Y también influye en la llamada conciliación entre la vida privada o personal y el trabajo. Entonces, ingresando en ese análisis jurídico, si visualizamos cuál es el contenido jurídico, los límites de este derecho, los principales ordenamientos jurídicos que le han consagrado a este derecho de la desconexión como una categoría autónoma, no coinciden en dotarlo con un contenido unívoco, en tanto que, o bien, no lo definen expresamente y dejan librada su delimitación a la propia negociación colectiva, como es el caso francés, que lo circunscribe a la desconexión digital, por un lado, y además, en el marco de la negociación colectiva anual en materia de igualdad profesional entre hombres y mujeres, que se incluye la posibilidad de que los sujetos colectivos regulen las modalidades de ejercicio por parte del trabajador de su derecho a la desconexión, y además el establecimiento por parte de la empresa de dispositivos para regular el uso de herramientas digitales a fin de, obviamente, garantizar el respeto de los periodos de descanso, la licencia y vida personal y familiar. Y bien, por otro lado, también algunos aspectos no aportan un contenido al derecho y al mismo tiempo este derecho se inscribe dentro de categorías o formas de prestación de trabajo sumamente especiales, como es el caso italiano que les hice referencia anteriormente. La excepción a esta regla es el caso español, donde muy recientemente se ha consagrado a la desconexión digital como un derecho que garantiza el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones del trabajador, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido. La nueva reglamentación en España está dispuesta por la Ley Orgánica 3 del 2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Aunque de todos modos en este caso se remite también esta normativa a la negociación colectiva a los efectos de regular las modalidades de su ejercicio. Esto ha sido interpretado por algún autor español, como Adrián Todolí, como una posibilidad que introduce la propia ley para matizar ese ejercicio conforme a la naturaleza y objeto de la relación laboral y del sector en concreto de que se trate. En cualquier caso, el derecho a la desconexión es abordado con mayor amplitud y profundidad por los operadores jurídicos, a modo de aportar evidentemente una construcción dogmática desde su conceptualización, proponiendo generalmente soluciones de leyes ferenda. En Uruguay, por ejemplo, en el año 2017 se ha presentado un proyecto de ley para la regulación del derecho del trabajador a desconectarse del trabajo fuera del horario laboral, pero ese proyecto de ley no ha tenido andamiento hasta el día de hoy. Es así que, en relación al contenido jurídico de este derecho, se coincide en afirmar, básicamente en forma dogmática, de que este debe contener mínimamente dos aspectos o proyecciones. Por un lado, el derecho a desconectarse del trabajo luego de finalizada la jornada laboral, o en tiempos de descanso. Y por otro lado, el correlativo derecho del trabajador a oponerse a cumplir tareas en dichas circunstancias, con la consecuente imposibilidad jurídica, claro está, de ser sancionado ante tal negativa. De un análisis comparativo entre las novedosas disposiciones normativas francesa e italiana, un profesor italiano, Emanuele Dagnino, ha hecho referencia a que es un derecho subjetivo que implica la obligación del empleador de preparar las medidas que permitan la gestión de los tiempos de vida y de trabajo y el disfrute de los periodos de descanso necesarios del trabajador.
Esta sería una obligación organizativa y administrativa y la necesidad de delegar en las partes más cercanas a la relación laboral, ya sea a nivel colectivo o en forma individual, la determinación de las mejores medidas en el caso específico. Entonces, sobre estos aspectos que les he hecho un panorama básico preliminar sobre el tema del derecho a la desconexión, me planteo si existe efectivamente en los restantes ordenamientos jurídicos donde no existe consagrado este derecho, si existe efectivamente una necesidad de su consagración como un derecho, como categoría autónoma. Es decir, a los efectos de analizar la necesidad de una consagración autonómica de la desconexión como una nueva categoría dentro de los derechos específicos del trabajador, va a ser necesario pasar revista a la normativa en materia de tiempo de trabajo, y en particular responder el interrogante de si el contenido mínimo de una construcción conceptual de esta naturaleza encuentra su consagración en el ordenamiento jurídico o no. En general, ya que va a depender evidentemente de cada sistema normativo, tiene que inferirse que el trabajador tiene un derecho a no prestar sus tareas en los tiempos de descanso, generándose así un derecho a oponerse a trabajar en dichas circunstancias, siendo que la protección que imprime la normativa en general se dirige imperativamente a efectivizar el descanso. En primer término, parece lógico concluir que el derecho a desconectarse del trabajo una vez finalizada la jornada laboral, es decir, a no prestar más tareas, ni a estar a disposición del empleador más allá del límite establecido jurídicamente para cada trabajador, encuentra consagración normativa en múltiples instrumentos de diferente origen, tanto internacional, constitucional y legislativo, obviamente dependiendo, les reitero, de cada sistema jurídico. Al consagrarse, ¿qué cosa? Los derechos a la limitación de la jornada de trabajo, al goce de tiempos de descanso, y además al definirse especialmente la noción de qué constituye tiempo de trabajo. En segundo término, los factores de riesgo vinculados con la organización del trabajo pueden derivar en consecuencias para la salud de los trabajadores, tanto en el ámbito físico como mental y o incluso social. Consecuentemente, no caben dudas en cuanto a que la hiperconectividad en el trabajo constituye un factor de riesgo laboral, que puede ocasionar, incluso en los hechos ocasiona, daños en la persona del trabajador. Además, el empleador tiene un deber respecto a todos los trabajadores de proteger la vida, la integridad física y psíquica y la seguridad frente a los peligros derivados del cumplimiento de la prestación laboral dentro del ámbito de la organización y dirección de la empresa. Como contracara, todos los trabajadores tienen un derecho subjetivo frente a su empresario a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. De la conjugación entonces de este deber a su cargo del empleador y el correlativo derecho subjetivo a favor del trabajador, surge la necesidad de evitar e incluso prevenir cualquier tipo de conductas o hechos que pudieran afectar o poner en peligro a la seguridad y salud en el trabajo, como puede llegar a ser la hiperconectividad. De este examen se deriva necesariamente una imposibilidad jurídica del empleador de sancionar al trabajador que se opone a trabajar en dichos tiempos de necesario descanso, en virtud de que la potestad de dirección encuentra el límite en ese derecho de contenido negativo que las propias normas le asignan al trabajador con una clara finalidad protectora. Por ello que creemos particularmente que el contenido mínimo del derecho a la desconexión encuentra un espacio ya ocupado por los institutos clásicos que conforman el tiempo de trabajo, así como también se inserta en la propia finalidad protectora del derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo. De manera que este derecho vendría únicamente a ingresar a los sistemas jurídicos como una categoría autónoma que resultaría sobreabundante y nada novedosa en cuanto a su contenido. Para redondear un poco las ideas, de todos modos, creo que para dotar mayor efectividad a estos derechos, la limitación de la jornada, los tiempos necesarios de descanso, la seguridad y salud en el trabajo, va a resultar necesaria la intervención de la policía del trabajo, ¿no? Es decir, la administración del trabajo, mediante su actividad típica de control y el procedimiento sancionatorio, al tiempo que también resulta necesario reclamar una adecuada protección del trabajador mediante la intervención garantista de los operadores jurídicos, en especial de la justicia del trabajo, en su tarea hermenéutica y de aplicación del derecho. También del legislador, creando mecanismos de defensa más idóneos a los consagrados clásicamente. Y finalmente, y creo que el más importante, de las organizaciones sindicales, tanto en los ámbitos de la negociación de garantías apropiadas,
como de defensa ante las arbitrariedades que pudieran ocasionarse en este sentido. Además, el problema se suele centrar, cuando hablamos del derecho a la desconexión, en determinar qué es lo que ocurre con el tiempo destinado al trabajo mediante el uso de estas nuevas tecnologías, aun cuando el trabajador lo haga fuera del espacio físico de la empresa y sobrepasando su límite horario de trabajo o incluso en tiempos de necesario descanso. Por ello es que se suele introducir la idea de que el trabajador tiene un derecho a desconectarse digitalmente de su trabajo en esos tiempos, mejor dicho, en esos espacios y tiempos físicos y temporales, ¿no? Parte de la literatura que ha abordado el tema de la desconexión señala que con su consagración como derecho parece darse un primer paso con respecto al reconocimiento de la naturaleza de tiempo de trabajo, de los momentos que, aunque importantes para la organización productiva, caen fuera de la noción de horas de trabajo sin constituir trabajo efectivo. Lo anterior es sin lugar a dudas así, dependiendo, claro está, de cada sistema normativo en concreto, pero también del alcance y el sentido interpretativo que le asignemos a las normas. En efecto, por ejemplo, en Uruguay no ocurre lo mismo con respecto a dicho problema planteado en torno a la noción de tiempo de trabajo efectivo. A diferencia de los abordajes del tema en Europa, en Uruguay alcanza con que se cumpla uno de los criterios no acumulativos exigidos por la normativa para que un lapso temporal pueda ser considerado como tiempo de trabajo efectivo, que el trabajador deje de disponer libremente de su voluntad, o esté presente en su lugar de trabajo, o esté a disposición del patrono. Pero incluso la justicia europea ha aportado señales de una protección superior, en estos casos, dotando de mayor eficacia a estos derechos, a los que hago referencia, la limitación de la jornada, los tiempos de descanso, etc., aún sin una consagración expresa del derecho a la desconexión, como una categoría autónoma a nivel europeo macro, sino simplemente acudiendo a una interpretación más adecuada de la normativa comunitaria. Por ejemplo, tal ha sido el caso de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de febrero del año 2018. El caso es el 518 del 2015. En efecto, el artículo 2 de la directiva sobre tiempo de trabajo, la 2003/88, dispone que constituye tiempo de trabajo todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo a disposición del empresario en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad obviamente con las legislaciones y prácticas nacionales. Sin embargo, en una de sus conclusiones, el tribunal señala que ese artículo 2 de la directiva debe interpretarse en el sentido de que el tiempo de guardia de un trabajador, este era el caso de un bombero, que pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de 8 minutos, plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades, debe considerarse tiempo de trabajo. Con idéntica finalidad protectora, puede señalarse otro caso de importancia. En este sentido, a nivel de España, se debatió en relación a si existe o no la obligación de parte del empleador de llevar un registro de la jornada de trabajo, es decir, de implementar un sistema de control horario en la empresa o no. El Tribunal Supremo había determinado que no existía tal obligación, pero ahora está pendiente que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre ese mismo aspecto, teniendo en cuenta las conclusiones recientes del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entiende que tal obligación se impone necesariamente. Parece presumible que el tribunal dicte un fallo en ese mismo sentido, en una clara señal tuitiva y en consonancia con la finalidad protectora del derecho del trabajo. Para concluir, solamente una última reflexión. Entonces, creo que es tarea de los juristas contribuir con una adecuada interpretación y aplicación de las normas en materia de tiempo de trabajo y de seguridad y salud laboral, para evitar que las nuevas realidades productivas, de organización del trabajo, de introducción de novedosas tecnologías, conculquen con derechos fundamentales básicos del trabajador, vaciándolos de contenido y transformándolos en ineficaces. Muchas gracias y estoy a las órdenes para cualquier pregunta.